Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso y en esta ocasión quiero contarles acerca del reordenamiento focal. Reordenamiento focal es una técnica que se pone en práctica mediante sesiones, mediante encuentros entre la persona o las personas que quieren participar y el terapeuta o el coordinador, en este caso yo mismo. Esta es una propuesta que busca justamente reordenar, que busca que ese mobiliario mental que tantas veces está ordenado de una manera que resulta difícil la circulación metafóricamente por la casa que es nuestra mente, se vuelva más simple, más fácil. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el reordenamiento focal no pretende cambiar la filosofía de vida de una persona, no pretende darle un consejo o indicarle cómo debería actuar, cómo debería enfocar la vida, cómo debería o qué decisión debería tomar. Por el contrario, por ejemplo, cuando vamos a psicoterapia, es decir, asistimos a una entrevista o a una sesión con un psicólogo, de la línea que fuese, el psicólogo tiende a detectar el problema y a buscar la pauta emocional. Y a buscar a su vez que esas emociones se resuelvan, se descompriman y que la persona pueda, a partir de ahí, tener una vida más relajada, donde esas emociones ya no sean un problema. Digamos que la psicología busca que la persona eh, logre equilibrar su psique. La psique es lo que los antiguos llamaban el alma, el mundo emocional, y que esa persona diga, bueno, ahora puedo convivir conmigo misma, puedo fluir en la sociedad, no tengo conflictos con los demás, o los que tengo son tan mínimos que me permiten relacionarme con libertad. Sin embargo, el reordenamiento focal va un poquito más lejos. El reordenamiento focal es como si ayudásemos a esa persona que está asistiendo no como paciente, porque no es pasiva, sino como participante, porque es una parte muy activa, como si la estuviéramos ayudando a pensar. Es como si le ayudásemos a darse cuenta cuál es el patrón, digamos, que gobierna su modo de vivir, sus elecciones, sus decisiones, para que la persona pueda descubrir qué quiere hacer. Fíjense qué extraño. La mayoría de las veces el psicólogo, el sacerdote, el político nos suelen decir qué nos convendría hacer, cómo afrontar una realidad, qué decisiones tomar, qué es lo más conveniente para nosotros. En el caso del reordenamiento focal, no digo que eso esté equivocado, por el contrario, resulta muy útil en muchas ocasiones, pero en este caso el reordenamiento focal pretende un pasito más, pretende que la persona descubra por sí misma, no por acción de un agente externo que le inocula, le enseña, le transmite o le cambia nada, sino que la persona descubre que realmente quería, no sé, irse de casa, que quería divorciarse, o por el contrario, que quería casarse, que quería iniciar ese trabajo, que quería realmente hacer algo. Entonces, descubrir que uno quiere y lo que implica quizás cuestionamientos morales, choques internos y dificultades, pero la persona descubre que, por ejemplo, está dispuesta a enfrentarlos, no en el sentido de vencerlos, sino de vivir con ellos. Entonces, el reordenamiento focal no pretende que la persona resuelva sus problemas, sino lo que pretende es que descubra cuáles son sus problemas exactamente. Porque muchas veces decimos, bueno, me molesta tal cosa, mi problema es este, me quejo de tal cosa, pero lo decimos tan rápido que en el fondo no rascamos ni la superficie, no conocemos realmente qué queremos. Y quizás vivimos la vida convencidos de que queremos A cuando en realidad también queríamos B. Entonces, este reordenamiento focal, como decimos, no es un consejo, no tiene un dogma detrás, no hablamos del inconsciente o de la represión o del trauma de, no sé, de la envidia del pene o cualquiera de esas teorías que los distintos sistemas psicológicos manejan, ya que eso sería encuadrar a la persona en algo que no le es propio, que le es propio en tal caso al terapeuta. En el caso del reordenamiento focal funciona diferente. Es ayudarle a la persona que descubra cuáles son sus patrones básicos, no los del terapeuta o de una corriente psicológica o filosófica. Entonces quizás la persona descubra que se maneja con una filosofía de vida
que implica, no sé, un qué me importa del daño al otro. O por el contrario, descubre exactamente lo opuesto, que su filosofía de vida respeta mucho el bien ajeno. Entonces ya al descubrirlo ella misma, empieza a saber qué desea y qué implica lo que desea. Y ese es un gran descubrimiento para la persona, porque es como si en lugar de solucionar pequeños problemitas, por ejemplo emocionales, como tristeza, miedo, superar esas cosas, ahora lo que hiciera fuera como una especie de vuelo de pájaro, como mirar desde arriba toda la configuración de su filosofía, hasta donde es posible, obviamente. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, normalmente ocurre a través de preguntas, eh, utilizando mucho esto de la mayéutica socrática, este juego de preguntar y ayudar a que la persona aclare sus ideas a través de esas preguntas, con también, obviamente, alguna opinión de parte del terapeuta y participación, pero nunca propuestas de esto es lo que tienes que hacer, o me doy cuenta que tu problema es este, te convendría hacer tal cosa, eh, como dar la solución, porque de la misma forma este reordenamiento focal no propone la idea de sanidad mental, o sea, no hay un alta, no hay un momento en que la persona diga me curé, porque no hay enfermedad, la vida no es una enfermedad, simplemente uno puede tener emociones, contradicciones, sentimientos, y se trata simplemente de descubrir cómo funciona nuestra mente, la propia, no la del grupo o la familia, sino la propia, y descubrir por qué hago lo que hago y descubrir que quizá lo que me decía que yo mismo pretendía no lo era tan así. Entonces esto genera mucha tranquilidad, mucha calma, aún darme cuenta por qué hice lo que hice y por qué hago lo que hago y por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Entonces, las sesiones duran normalmente una hora. Las hacemos por intermedio a veces de internet. Por ejemplo, concertamos conmigo sesiones individuales donde durante esa hora por videoconferencia, tal como estamos ahora hablando por una imagen de cámara visual, pero en este caso con interacción, es decir, por un programa como Skype, donde podemos interactuar como si estuviéramos encontrándonos personalmente. También lo hacemos por intermedio de teléfono, es decir, una llamada telefónica que también tiene una hora de duración, donde hacemos lo mismo, solo que no nos vemos visualmente, no hay una conexión visual. Luego también por chat, es decir, escrito, no por correo, que implicaría una dilación entre pregunta y respuesta y entre comentario y comentario, sino por los chats, ya sea de, bueno, de los distintos chats que tenemos hoy, según el que la persona más maneje. Eso permite como una tranquilidad también a algunas personas que no quieren, que les intimida a veces personalmente, les intimida estar expuestas visualmente a una persona. Bueno, ahí tienen la privacidad también del chat. O también lo hacemos personalmente, es decir, en encuentros individuales, a modo de consulta, donde la persona se acerca, en este caso hacia donde yo estoy, y concertamos nuestra entrevista. También lo hacemos grupalmente, tanto por internet como en persona, personalmente, lo hacemos grupal, es decir, un grupo grande que puede ser 10 personas, 15, 20, las que sean, dialogan. Obviamente las temáticas ahí no van a ser tan privadas, sino que van a ser temáticas que van y vienen, pero es muy interesante porque es como pensar con un gran cerebro, es como resolver cuestiones a veces no solamente con este cerebro pequeñito que podemos tener, sino con el de todos a la vez. Es muy, digamos, agradable, muy profundo y da como intuiciones muy valiosas. Así que tenemos todas las modalidades para elegir. Así que la técnica se llama, si es que le podemos denominar técnica, ¿no es cierto? Es reordenamiento focal, porque nosotros enfocamos la vida de una manera y a veces esa forma de enfocar o no la conocemos y la usamos pero no nos damos cuenta que la estamos usando y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, o está desordenada y nos gustaría hacer cambios, nos gustaría cambiar la forma en que enfocamos la vida, no que nos la cambien, cambiarla. Y no sabemos por dónde empezar, y el comienzo es descubrir cuál es la actual para poder cambiarla o hacer ajustes que nos agraden. Entonces la idea es que luego de cada sesión
La persona se retira sabiendo que ha conocido de sí misma muchas cosas y que ha podido entonces tener ese punto de partida para cambiarlo. Como les decía, no hay una cantidad de encuentros determinado. Puede uno hacer una sesión en toda su vida, 2, 1000 años, meses, días, lo que fuera. Eso es algo que cada uno juzga. Uno cada vez que necesita hacer esos ajustes, si no lo puede hacer por sí mismo porque no conoce demasiado de las filosofías del mundo, orientales y occidentales, ¿qué hace? Bueno, acude a, en este caso, podríamos llamarle un reordenador, una persona que nos da o coordina el proceso de reordenar. Así que bueno, los invito a todos, pueden contactarse con nosotros en la página para la conexión es www.vivirsinsufrirseminarios.tk, www.vivirsinsufrirseminarios.tk, o también pueden poner mi nombre en el buscador en Google y Pablo Veloso con V y S, y verán que aparece tanto la página de Facebook como este mismo canal de YouTube, también otros blogs que tenemos, así que tienen muchos modos de ponerse en contacto para concertar una sesión, pero también para aquellos que están interesados en aprender este modo. Luego de los primeros contactos, también nosotros damos seminarios y cursos en lo que hace a la formación del ejercicio de este proceso. Bueno, los invito a todos y muchas gracias.